Nos encontramos en el programa Tiempo de Reflexión. Hoy vamos a hablar acerca de nuestra fe en cuanto a lo que es el magisterio de la Iglesia Católica como única y verdadera fundada por Jesucristo. Un fundamento muy importante históricamente lo podemos encontrar si nosotros nos ponemos a investigar. Nos daremos cuenta que las denominaciones, las diferentes iglesias fundadas, son fundadas por hombres, a excepción de la Iglesia Católica. ¿Por qué? ¿De dónde podemos sacarlo? De las mismas Sagradas Escrituras y de la misma historia. En el aspecto de las Sagradas Escrituras, cuando le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se refería propiamente a que sobre él iba a dejar a la iglesia y iba a dejar todo lo que representa. Hay para muchas personas que dicen: no, pues no es necesario ir a la iglesia, Dios está en todas partes. Ciertamente, pero Él fue el que designó, Él fue el que dijo, y le dijo a Pedro que iba a ser sucesores. A los apóstoles les dijo: ir, que fueran y que perdonaran a las personas, que a los que les perdonaran les quedarían perdonados. Si Jesús hubiera decidido solamente manejarlo en el aspecto como espíritu, el hecho de que está en todas partes, que es cierto, y no hubiera querido dejar el magisterio de la iglesia, pues entonces no hubiera dado a los apóstoles esa propiedad de poder perdonar los pecados, porque entonces no tendría necesidad. Puede haber gente que se va y se encierra en su cuarto, se pone a rezar y le pide perdón a Dios y ya siente que se encuentra completamente bien, completamente libre de pecado. Sabemos que eso, pues, para empezar, pues a veces lo decimos y a lo mejor no lo hacemos, o si lo hacemos, pues carece de validez, porque Jesús dio los parámetros. A veces no nos conviene humanamente irnos a confesar. ¿Por qué? Porque vamos a estar diciendo nuestras faltas, a lo mejor nos da pena, a lo mejor no queremos salirnos del pecado. Sin embargo, si en verdad deseamos pertenecer a Dios, si en verdad deseamos seguir lo que Jesús nos dice, entonces necesitamos hacer lo que Él ha mandado, o sea, irnos a confesar. Y regresando al tema principal acerca de que esta iglesia, la iglesia verdadera, podemos ver también que a los apóstoles dijo: ir y predicar el evangelio por todo el mundo. La iglesia católica en sus diferentes niveles, pero se encuentra prácticamente en todo el mundo. Sin embargo, es la necesidad aún actual. Parece mentira, pero aún en los tiempos actuales, a pesar de tantos medios de comunicación, se hace necesario llevar el evangelio y evangelizar a veces a pueblos que ya habían sido evangelizados, pero que posteriormente han perdido muchas veces la fe y se regresa nuevamente a la evangelización. ¿Por qué sabemos que es el magisterio de la iglesia? Entre otras cosas, aquí se encuentra Jesús Eucaristía. Y no es un invento de la iglesia, es porque otra vez el mismo Jesús dijo: este es mi cuerpo y esta es mi sangre. El que come de este cuerpo tiene vida eterna. No hablaba propiamente de algo ficticio, hablaba de algo tangible. Tanto es así porque en esa parte bíblica recordaremos que algunos se espantaron y dijeron: bueno, ¿y cómo es posible que comamos su cuerpo y tomemos su sangre? O sea, no puede ser. Y se fueron. Alguien podía pensar, pues tal vez se trataba de una parábola que él después explicaría, como muchas veces manejó. Sin embargo, cuando era una parábola, después, si se fijan en las Sagradas Escrituras, agarraba y los juntaba a los apóstoles y les explicaba a ellos la parábola para que ellos pudieran entender de qué se tratara. Pero en este caso no era una parábola, no les explicó después nada. Todo quedó igual: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Sobre la situación importante de analizar es: ¿quién se salvará? Pues Dios es un Dios misericordioso. Desde luego que el magisterio de la iglesia católica, la iglesia verdadera, pues es en donde podemos encontrar el fundamento de la salvación. Pero si una persona pues desconoce de la iglesia, si una persona está en una denominación y vive su fe con plenitud, vive lo que le han enseñado sin importar cuál fuera la religión, y él cree y pues no se entera de la presencia y de la iglesia verdadera, pues entonces seguro por la misericordia de Dios alcanzará la salvación. Y seguro que de hecho no habrán, sino hay muchos santos en otras denominaciones, santos a los ojos de Dios. Pero sin embargo, aquella persona que ha conocido la fe verdadera, aquella persona que sabe y que ha profesado esa fe, que ha asistido a misa, que tiene los sacramentos, y resulta que después pues le viene la duda, o simple y sencillamente dice: no, pues me siento más cómodo en otro lugar, se va y desprecia el magisterio de la iglesia.
Desprecia no solamente al magisterio, sino también a nuestra Madre, a la Virgen, a la Santísima Virgen, que ha sido comprobada científicamente muchas veces que cómo es posible que el manto de Guadalupe tenga tantas cosas especiales. Eso es solamente por mencionar algo más, o sea, cómo es posible que el manto de la Santísima Virgen María, ¿verdad?, que está en nuestra Santa Iglesia, pues pueda tener tantas cosas especiales que a los científicos le ha llamado la atención. Para empezar, que ese ayate dura en consecuencia 35 años más o menos, o sea, es un ayate que usaban en aquel tiempo, y ese ayate pues no puede ser que ya tenga tantos años de que se encuentra entre nosotros. Ahí está María realmente plasmada, viva en ese ayate. ¿Cómo es posible? Bueno, porque Dios puede hacer todas las cosas y ella es la Madre de Dios. Importante mencionar, ahorita que hablamos sobre eso, que algunos mencionan por allá, algunos hermanos que bueno, tal vez desconocen, dicen que pensamos que adoramos a María Santísima, y eso no es así. Nosotros tenemos a María Santísima en un lugar especial, en un lugar tan especial. ¿Por qué? Porque es la Madre de Dios, porque es aquella mujer esclava del Señor, que permitió y que decidió que Dios hiciera la voluntad en ella. Por eso le tenemos un respeto, por eso la tenemos como nuestra madre que amamos y queremos, pero no la tenemos como Dios, porque no es Dios. Y ahí está la principal situación de María, que como esclava del Señor se dijo esclava de Dios. Nunca quiso ocupar, ni ha querido ocupar. Él viene y nos presenta a su Hijo. Él viene y nos presenta a Jesús para que a través de Jesús encontremos al Padre y encontremos la salvación. Magisterio de la Iglesia, iglesia fundada en la verdad, ciertamente con pecados, ciertamente con situaciones que a veces nosotros cometemos como laicos, y también puede ser un religioso, un sacerdote, pero cada uno de nosotros seremos juzgados de acuerdo a nuestro nivel de conocimiento. ¿Qué significa esto? Que bueno, si yo conozco más de Dios y le ofendo, estoy cometiendo una falta, pues aunque la misma falta que tal vez otra persona, pero con una mayor magnitud, porque tengo el conocimiento del pecado. Con esto quiero decir que si alguna persona, llámese sacerdote, religioso, llámese laico, cometemos alguna cosa grave, seremos juzgados por Dios. Esto no estoy diciendo que no tenga importancia, no, claro que la tiene. Pero el mismo Jesucristo dice, el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. Y a veces por uno o por unos, ¿verdad?, se quiere juzgar a toda la iglesia, cuando esto no puede ser así. La iglesia es santa y pecadora. Es santa porque fue fundada por el más santo de todos los santos, por Jesús, por Dios. Y es pecadora porque los que estamos aquí adentro, ¿verdad?, incluyéndome yo, pues somos pecadores. Cometemos fallas de diferentes niveles, pero ahí está el sacramento de la reconciliación. Y ya para ir terminando, porque podríamos hablar mucho acerca del magisterio de la iglesia, podemos mencionar también algo que a lo mejor desconocen sobre lo que son los santos incorruptos. Hay algunas personas que vivieron su fe y su santidad. En su momento ya hablaremos un poco más sobre este tema y sobre el tema de María Santísima. Pero menciono también que los santos incorruptos, que han sido aprobados y comprobados científicamente, muchos de ellos están intactos prácticamente su cuerpo. A veces se les pone alguna especie de cera para preservar aún más, pero hay muchos santos, si no, por favor investiguen en páginas católicas, que hay muchos santos que su cuerpo está incorrupto, es decir, no está como cualquier otro de nosotros. A los 3 días, ¿verdad?, empieza ya, cuando una persona se muere, ya a apestar el cuerpo, ¿verdad?, ya se pudre. Estas personas tienen años y todavía está su cuerpo incorrupto. Uno de los más conocidos, el Padre Pío, el Santo Padre Pío, pues es una de las personas más recientes, ¿verdad?, que su cuerpo se encuentra incorrupto. Ahora también algo importante, antes de que se me olvide, pues los milagros eucarísticos, ¿verdad?, que se han comprobado científicamente por personas que no son incluso de la iglesia, han corroborado que han habido milagros eucarísticos. Esto es, que ha habido hostias que han sangrado, que ha habido hostias que han presentado
forma de carne, que se han investigado, se han localizado incluso glóbulos dentro de esas hostias. Esto pues nos hace pensar aún más en el tema que estamos manejando. Estamos en la iglesia verdadera, pero no solamente es saber que estamos, sino creerlo en verdad, investigar, conocer cada día más acerca de nuestra fe. No podemos vivir solamente de lo bonito. Una vez preguntaba a un grupo de jóvenes, bueno, ¿por qué están en la iglesia católica? Y me decían, bueno, porque mi abuelita estaba, porque mi mamá. Ok, está muy bien, qué bueno que lo manejen también como algo tradicional, pero no se trata de eso. Tenemos que estar en el magisterio de la iglesia porque tenemos que estar convencidos de que nuestra iglesia católica es la iglesia verdadera y tenemos que buscar todos los fundamentos que sean necesarios, no para pelearnos con los demás, sino para estar conscientes de que estamos en el lugar correcto. Aquella frase tan hermosa, parte de las Sagradas Escrituras, donde dice que Dios no quiere de un lado ni de otro, ¿verdad? Que los que son tibios los vomita. Esto significa en el tema que estamos manejando, así creo yo, que somos de un lado o somos de otro. O somos de Cristo o no somos de Cristo. O bien podemos analizar o somos católicos o qué es lo que somos. Esperamos que esto les haya servido mucho este tema y recuerden que nuestra fe tiene que estar cimentada, pero también en el conocimiento, no solo en la tradición, que es importantísima, no solamente en haber recibido, haber nacido en un seno familiar, en una familia católica, no, va más allá, es saber, es conocer, es investigar, es profundizar en el conocimiento y en nuestra fe, pero sobre todo vivirla. Como decía San José María de Escribá, él decía que nuestra propia vida puede ser nuestro medio de santidad. Esperamos vernos en el próximo tema. Que Dios les bendiga. Hasta luego.